gracias por la oportunidad de conversar. Se me hace de veras muy difícil estar conversando con alguien vis a vis, pero que no sea un contacto visual directo, ¿verdad? Físico. Sí. Pero pues es cuestión de adaptarse, ¿verdad? Hay muchas cosas a las que las personas mayores nos hemos tenido que adaptar, a veces con enormes esfuerzos, pero pues nos adaptamos o nos adaptamos, ¿verdad? O nos quedamos ahí Sí. rezagados de todo saber en dónde. Esa parte de la adaptación, ¿no? Del ser humano a las circunstancias que van viviendo, ¿no? Me recuerda a alguna frase de Víctor Frank, ¿no? La de no podemos elegir lo que pasa, pero siempre podemos elegir la actitud con la que vamos a enfrentar eso que nos pasa, ¿no? Esa, en sus libros lo menciona mucho, ¿no? Por ahí me comentaban, digo, a manera de introducción, hablando, porque vamos a hablar acerca de su libro todavía. Hay muchas personas en el video anterior les agradó cómo fuimos abordando este tema. Por ahí soy portavoz de alguna que otra pregunta, pero por ahí en una ocasión escuchaba que tuvo la oportunidad, tal vez en algún momento, o corrígeme si estoy mal, por ahí de visualizar en alguna conferencia, en algún espacio a Víctor Frank. Sí, como no tuve la oportunidad de estar en la conferencia con Víctor Frankl, si no recuerdo mal, fue en el año 83 en Guadalajara. Y fue una experiencia maravillosa, absolutamente maravillosa el poder verlo al final de la conferencia, por razones de estas fortuitas, ¿verdad? Éramos un pequeño grupo de personas ya fuera del centro de convenciones, a la sombra de un árbol muy frondoso, hermosísimo, que había ahí en el jardín. Y estuvimos platicando con él, ¿verdad? Éramos un grupo aproximadamente, no sé, seríamos unas 10 personas más o menos, y fue una experiencia de veras inolvidable, inolvidable estar con Manuel Franklin. Sí, prácticamente es platicar con la historia, parte de la historia de la psicología ahí, ¿no? Sí, 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 es estar en contacto con la historia. Sí, sí, fue Prácticamente. una experiencia muy, muy grata. Pues sí, es algo que ya nos contará en otro momento también alguna que otra anécdota que ella nos quiera compartir en otro instante. Hablando de su libro, doctor, estaba dentro de las lecturas que yo le he hecho en alguno que otro momento a su libro, me llama la atención dentro de lo que menciona del uso del lenguaje, ¿no? Y de que de repente no nos damos cuenta cómo estamos utilizando el lenguaje, de repente utilizamos, mencionar en el libro, el no hagas esto, ¿no? Y usted sugiere usar el, una alternativa, ¿no? Es decir, hacer la corrección con una sugerencia, el término culpa versus responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo tengo la culpa, o tú tienes la culpa, andamos depositando culpas ahí a nuestros hijos, a algún miembro de la familia. Entonces, esta parte del uso del lenguaje, veo que usted le da mucha importancia en su libro también, ¿no? Cómo podernos referir dentro de la familia, ¿no? La responsabilidad versus favor, porque hay quienes confunden cuál es una responsabilidad dentro de casa y lo confunden con un favor, ¿no? Sí, sí, me has hecho tres preguntas, ¿verdad? En un momentito. Y vamos a iniciar con la primera en términos de el uso del lenguaje. Le sugeriría a aquellas personas que están en nuestra área de trabajo, en la psicoterapia, sugeriría que leyeran y releyeran este libro que es el lenguaje del cambio. Sí, hay varios libros en ese sentido que recomiendo. Es el lenguaje del cambio, el cambio, teorías de la comunicación, los libros que estábamos comentando después de la conferencia que tuvimos con los colegas con Víctor y con José Antonio. Ajá. Y eh, el, el, estos libros ya están hablando, ya están haciendo una cita en una forma un poquito diferente, un enfoque un poco distinto
a lo que es la neurolingüística. No hace una expresión, si no mal recuerdo, una expresión específica al respecto, pero sí se hace alusión a esto que el hemisferio derecho, ¿verdad? Considerando esta viejísima expresión de que no obedece únicamente al principio del placer, ¿sí? Porque no es racional, no acepta la palabra no. Algunas personas pueden decir, claro que perfectamente bien entiende el niño lo que es la palabra no, ¿sí? La entiende auditivamente, ¿sí? Conoce el concepto de lo que es la negación, el no. Y los pequeñitos, ya pequeñitos, chiquititos, dicen, mueven la cabecita, entiende muy bien la palabra, pero no la acepta. Y la experiencia es muy fácil observarla. Siempre que cualquier persona, siempre que ustedes que nos están escuchando, cualquier persona haya tenido la experiencia de preguntarle a alguien, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no llegas temprano? ¿Por qué no haces tu tarea? ¿Por qué no estudias? Va a ser muy difícil, extremadamente difícil, ¿sí? Que responde en forma asertiva. Siempre va a responder en forma defensiva, porque la pregunta ya lleva la premisa negativa. ¿Por qué no? ¿Sí? Vamos a preguntarle a un niño, un jovencito, ¿por qué no? Es que no tengo tiempo, es que no me dejaron tarea, es que siempre va a haber una respuesta que va a ser de carácter evasivo, racional, no la hay. Si en lugar de preguntar por qué no, al menos a título personal, pues prácticamente tengo descartado de mi lenguaje esta expresión de, oye, ¿por qué no? Sí. Suelo preguntar, ¿qué te impidió hacer tal cosa? ¿O qué te impide? En lugar de ¿por qué no llegas temprano? Pregunto, ¿qué te impide llegar temprano? Nuestro hijo o quien está bajo nuestra responsabilidad, en lugar de preguntarle, ¿por qué no estudias? Y si le preguntamos, ¿qué te impide estudiar? A ver, platícame. ¿Qué te impide estudiar? Esa es una. Otra pregunta que va a traer una respuesta muy interesante es, ¿qué crees que suceda? ¿Qué crees que pase si estudias? A ver, dime, te escucho. La persona tiene que razonar, porque no estamos siendo inquisitivos. Recuerden que la palabra inquirir la podemos asociar con inquisición, este tipo de actitudes impositivas, amenazantes, ¿sí? A ver, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y haz, etcétera, se está inquiriendo. Entonces, si dejamos de ser inquisidores, de actuar como inquisidores, a un joven, a un niño que tiene problemas en casa, ¿sí? En lugar de ¿por qué no te portas bien? Que no se le pregunta eso, ¿verdad? ¿Por qué él es portarse bien? Pero, a ver, vamos a ver, ¿qué te impide? ¿Qué te impide portarte bien? ¿Qué es lo que sucede? A ver, platícame, qué interesante. ¿Qué te impide? ¿Qué quieres que suceda si te portas bien? Pues mis papás no se enojan y eso te trae alguna ventaja o desventaja. Estamos invitando a la persona a razonar, ¿sí? Entonces recuerden que el hemisferio derecho no acepta la palabra no. Y pareciera ser que cuando le decimos a un niño, no toques eso porque te quemas, no hagas eso porque te pasa tal cosa, o simplemente no hagas eso. A la jovencita, no te quiero ver con ese fulano. ¿Qué sucede si le quitan la palabra no? El hemisferio, fíjense, el hemisferio derecho
le está diciendo a la jovencita que vea al fulano, vea al chamaco, quiero ver a fulanito, ¿sí? Y la madre le dice, no te quiero ver con fulanito. El hemisferio derecho no va a aceptar la palabra no. ¿Qué queda? Te quiero ver con fulanito. Y hasta las madres lo dicen. Parece que le dije, ve y hazlo, cuando lo que le dije, no vayas a hacer eso. Y el chamaco va y lo hace. ¿Será casual que las madres tienen este tipo de respuesta en todas las culturas? ¿Sí? Que dicen al niño, no hagas esto, y dice la madre, parece que le dije, ve y hazlo. ¿Sí lo han observado esto? Muy común, ¿no? Más en nuestro estado. Yo lo he observado mucho por acá en la región, pero sí es muy común. Sí, pero no es nuestro estado, ¿eh? Es en todas las culturas, en todas. Sí, sí, sí. No, no se escapa ninguna. En el idioma que quieras. Sí, no, no es privativo de nuestra idiosincrasia o de nuestra lengua, no, en lo absoluto. Sí. Así es. Y por ahí también le comentábamos, ¿no? Esta parte de confundir a veces en casa algunos conceptos como favor y responsabilidad, ¿no? Por favor, barre el patio, ¿no? Cuando a veces dentro de los derechos de los niños dice que es responsabilidad de todos tener que los que viven bajo ese techo, pues tenerlo digno, ¿no? Es responsabilidad, pero hay algunos padres que confunden responsabilidad con favor, ¿no? Y parece que le pedimos al rey de la casa, al que manda en la casa, que por favor su majestad barre el patio, o la palabra responsabilidad versus culpa, ¿no? Que de repente cambia mucho decir yo tengo la culpa de, a decir yo tengo la responsabilidad de, ¿no? Cambia mucho el marco de enfrente cuando usamos uno u otro término. El contexto lo cambia totalmente. Aquí sí, en una forma muy peculiar en nuestra idiosincrasia. Si yo tengo un incidente, un pequeño, no gran accidente, pero un incidente automovilístico y me descuido, me distraigo y le doy un laminazo al otro conductor, ¿verdad? El otro conductor y dice, usted tuvo la culpa. Eso es lo común. Si no se trata de discutir culpas, si en lugar de decir, señor, de veras lamento lo ocurrido, asumo la responsabilidad del accidente, el daño que le haya hecho, se lo voy a cubrir, se va a pagar, o el seguro, etcétera, etcétera. Sí, pero usted tuvo la culpa, asumo la responsabilidad. O si ya estamos un poquito más estamos más relajados. Sí, señor, yo tengo la culpa. ¿Y ahora qué sigue? ¿Es que usted me va a pagar? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué se da este tipo de acusaciones? Aquí entramos en un fenómeno de comunicación muy peculiar. La gente apoyándose en esta idiosincrasia judeo-cristiana que predomina en nuestra cultura, al estar culpando a la gente, están buscando la sumisión. Tú tienes la culpa y entonces la persona agacha la cabeza. Y el sujeto que está culpando, dirigiendo culpas, empieza a sentir que tiene dominio sobre esa situación. Si lo observamos, y lo expreso con mucho respeto, por supuesto, cuando estamos en un ritual como la misa católica, y observamos al sacerdote cuando está hablando de la culpa, y dentro de este ritual, lo digo con mucho respeto, la gente se golpea el pecho. Si observan cuál es el lenguaje corporal que adoptan, se agachan la cabeza en una señal de sumisión, ¿sí? Alguna persona en alguna ocasión me decía, no es sumisión, es respeto. El respeto no se expresa agachando la cabeza, ¿sí? El respeto corporal, de aceptación, de te escucho, respondo, sí, respondo en forma adecuada,
los padres dicen, por favor barre el patio, por favor haz tu cama. Recuerden que el hemisferio cerebral derecho obedece al principio del placer. Y si el niño tiene más interés en jugar a no sé qué cosa o hacer algo, el niño o el joven, que hacer la cama, si ahorita, que por supuesto tenemos una respuesta muy expedita que el muchacho no se espera. Las madres dicen, ¿ahorita cuándo? Cuando el muchacho o el niño dicen, sí, ahorita, así es, hijo, efectivamente es ahorita, en este momento. Sí, y muy pocos padres lo expresan. Bueno, el niño, cuando al niño se le dice, por favor, ¿qué está armando aquí en su inconsciente? Está armando el hecho de que mis padres se están asumiendo, mi madre se está asumiendo ante mí, me está pidiendo un favor. Es decir, si quiero, lo hago, y si no, pues no lo hago. Se convierte en un acto de voluntad. Le está dando la libertad de elegir al muchacho. ¿Sí? Oye, por favor, haz esto. Y preguntaría, ¿verdad? ¿Qué sucedería si en lugar de pedir un favor, le decimos al niño, porque además estamos educados, todo por favor, todo lo pedimos por favor? Forma parte de nuestra educación. No digo que sea malo, simplemente lo califico con frecuencia según el contexto de inoperante, el decir por favor. Lo estamos viviendo actualmente. Hace rato me llegó un mensaje en WhatsApp donde están deteniendo aquí en el Zócalo de la ciudad a una señora que no lleva cubrebocas. La autoridad, por favor, use cubrebocas. No es un favor, señor, es una responsabilidad cívica. No es un favor que le está haciendo a la gente, a la ciudad, a la civilidad, a la civilización. No es un favor, es una responsabilidad. En cualquier país donde se hace a la gente responsable, ¿sí? A través ¿de qué? De la pena correspondiente, de no quieres cumplir, bueno, asumes la responsabilidad de no cumplir con ese mandato. Se estaban llevando detenida a la señora, algo de veras inconcebible en nuestro medio, inconcebible. Sí, ya saben, la señora, una señora de aspecto de clase media, sí, y quería hablarle por teléfono a su hijo, etcétera, etcétera. El caso es que no sé si se la llevaron o no, pero ahí estaban en el jaloneo, un jaloneo violento, pero sí se veía una situación muy incómoda para la señora y para las autoridades. Sí. Entonces, si en lugar de decirle al hijo, por favor, haz esto, le decimos, ¿sabes qué, mijo? Mientras yo hago esto, barres el patio o haces lo otro. Bueno, mamá, pídemelo, por favor. No, hijo, no es un favor, no es un favor, es una responsabilidad que tenemos en casa, una responsabilidad que tienes tú en tu casa. ¿Sí? Podemos acompañar esto de una manera amable, porque puede decir al niño, hijo, barra el patio, que lo haga la muchacha, puede decir el muchacho. Sí lo puedo hacer la muchacha, hijo, pero la muchacha está para ayudarme principalmente a mí. Entonces, mientras yo hago esto, tú barres el patio. Hijo, mientras yo hago esto, tú haces tu cama. ¿Pero por qué lo voy a hacer yo? A ver, hijito, ¿quiero, mamá? Entonces, si tú dormiste ahí, pues tú la haces, mijo. Podemos usar un tono amable y la responsabilidad se aplica, se ejecuta. Le estamos enseñando al niño a responder en forma adecuada a un contexto dado. ¿Sí? Pero si el padre le dice, muévete y haz esto y esto, etcétera, etcétera, y el sujeto está sentado, por no decir echado en un sillón, pues como que no es muy fácil el mensaje, no es muy elocuente el mensaje.
descansando porque regresó de trabajar. Sí, pero pues se aplica con el ejemplo. Sí. Así es. Sí, en el término, en la cuestión de las responsabilidades dentro de lo que nos toca, eh, siendo hijos en su momento, pues que queda claro, ¿no? Corríjame si estoy un poquito mal en esto. Entonces entiendo que sí puede haber favores dentro de casa. Claro, Un favor, por ejemplo, es oye, hijo, ve a la tienda y ve a comprarme un refresco, ¿no? Por favor, claro. el beneficio Oye, es para mijo, mí. sí, sí, ya me senté a ver mi novela. Sí, sí. Bájame mis chanclas, hijo, por favor. Ajá, Sí. exactamente, ¿no? Hijo, ¿me pasas un vaso con agua, por favorcito? Ya me senté. Sí. Y entonces, eso sí es un favor. Exactamente. Sí, es lo que yo más o menos veo claro, como una responsabilidad es algo que beneficia a todos en la casa y un favor es algo que me beneficia solo a mí, como en el caso del vaso con agua, como en el caso del refresco, como en el caso de las chanclas, ¿no? Fíjate que no solamente a ti, Ujú, porque puede ser un favor que beneficia a la familia. ujú. Ay, mijo, tú que estás parado, ¿no? Hacer la situación ligera, ¿sí? Sí, sí, Tú que estás parado, o tú que eres muy veloz, ¿verdad? sí, sí, Corre a la tienda con Don Pancho y pídele esto y esto. Tráete, no sé qué cosa que de momento se olvidó, ¿sí? Ay, mamá, ay, mi Juan, ándele pues, órale, sí. sí, El lenguaje corporal, la actitud, ¿sí? Y el muchacho que no está acostumbrado a ser responsable, aquí para completar la fórmula, puede decir, ay, no, mamá, yo no quiero. Así simplemente no quiero. No quiero hacer el favor, ¿verdad? No quiero. ¿Qué sugiero que se responda? Ok, hijo, gracias. Punto. Nada más. ¿Cómo que gracias? Sí. Ok, hijo, gracias. Una forma ligera. Nada de que, vas a ver cuando tú me pidas un favor. No, no, simplemente gracias. ¿Mm? Algunos padres dicen, sí, nomás, haz más. ¿Y qué va a suceder dentro de 2 o 3 horas a la hora de la cena? Vamos a cenar o etcétera. Mamá, ¿me preparas un huevo con salchicha? Ay, mijo, no quiero. Exactamente usando el mismo tono que usó el chamaco. sí, Así, no sí. quiero. Mamá, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué sí, mijo? A ver, platícame, ¿por qué sí? ¿Mm? ¿Te acuerdas, chaparrito, que hace un rato te pedí el favor de que fueras a la tienda a comprar tal o cual cosa? Y me dijiste muy honestamente, hijo, muy sincero, dijiste, no quiero. ¿Sí? Bueno, hijo, no es venganza, no es rencor, chaparrito. Simplemente es que tengas bien presente que si quieres recibir, hay que dar. Entonces ahora tú me pides, por favor, que te prepare un huevo con salchicha o un frijoles refritos con queso. Ahora te digo, no quiero, mijo. ¿Mm? Así de simple, chaparrito. Por hoy no hay hijo. Sí, ¿Sí? esto que menciona de repente me lleva a pensar que a veces los papás queremos corregir pronto, ¿no? En ese instante y en ese primer momento, cuando el hijo nos dice no quiero, nos enganchamos y empezamos a hacer más grande un problema, ¿no? Cuando pudiésemos esperar a que esté la ¿Sí? guardia baja, a que se nos presente nuestra oportunidad y darle un poco de lo mismo, ¿no? Eso es más o menos como lo estoy Es manejando. exacto, no un poco, es exactamente lo mismo. Ujú, exactamente. Exactamente lo mismo. Recuerden que lo mismo se cura con lo mismo. Ándele, exactamente. Y esto, hay algunos papás que se enganchan en esta primera respuesta, o no quiero, y confundiendo responsabilidad, favor, y cae en otro punto que toca en el libro que habla de la autoridad y el autoritarismo, ¿no? ¿Nos podría ¿Sí? como que platicar acerca de lo que es la autoridad y qué es el autoritarismo dentro de la dinámica de familia? Es un tanto sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. La autoridad es esta imagen que se va a obtener, esta posición ante la familia que se va a obtener
a través de un liderazgo, hablando particularmente de la familia, de un liderazgo emocional, de un liderazgo que se va a dar en función de que la tradición, las costumbres nos han enseñado a que el padre tiene un rol, la madre y la autoridad, obviamente la pueden tener, no la pueden, la deben ejercer ambos, tener ambos. La autoridad es este ejercicio en el que no estamos consultando, no estamos preguntando pareceres. Oye, hijo, ¿quieres hacer tu cama? No, no es cosa de, no es un acto de voluntad. No es preguntando si quieres. ¿Quieres hacer tu cama, por favor? No, hombre, ni quiero ni te hago el favor. El chamaco rebelde. ¿Rebelde a qué? Pues rebelde a las actitudes de unos padres que no sienten autoridad en ellos. No les brinda, la actitud de sus padres no les brinda seguridad. La autoridad podemos ejercerla de varias formas. Aquí ya también depende mucho de los rasgos caracterológicos que tengan los padres, el padre o la madre. ¿Sí? Hijo, mientras yo hago esto es muy importante porque mientras yo hago esto, significa aquí todos trabajamos. ¿Sí? Ponte, haz tu cama, chaparro, órale. ¿Sí? Hay papás que no quiero. Mijo, ¿te diste cuenta que no te pregunté si quieres? No te pregunté si querías. Te estoy hablando, hijo, porque también lo puedo hacer sin amabilidad. También lo puedo hacer así. Estamos hablando de una manera firme, que suena amenazante. Claro que sí es amenazante. Si tú robas te va a ir muy mal. Es amenazante, por supuesto que es amenazante. Sí. Entonces, un sujeto que te va a asaltar, te enseña un arma y te dice tal, dame tu cartera, por supuesto que se la vas a dar. Bueno, en principio, si te sientes o eres muy bueno para no sé qué cosas, a lo mejor te defiendes, pero el precio puede ser muy alto, sí, demasiado costoso, sí. Entonces las amenazas surgen, a un perro le caes mal y el animal te enseña los colmillos, te está amenazando, mira, esto es lo que te toca si continúas enfrente de mí. Sí hay amenazas, sí hay amenazas. Entonces, como hay personas que lamentablemente tergiversan de una manera muy negativa, muy destructiva, los famosísimos traídos, llevados y sobados, manoseados derechos humanos. Entonces, el ejercicio de la autoridad, vamos a ejercer la autoridad, sí podemos ser imperativos. ¿Sabes qué, hijo? No te pregunté si quieres. Es un orden muy amable. También te lo puedo ordenar de otra forma. El autoritarismo ya es la orden franca, donde no escuchamos razones. Papá, es que ahorita, papá, me permites tantito, es que ahorita estoy haciendo tal o cual cosa. Se puede caer fácilmente en el autoritarismo. Te estoy diciendo que lo hagas en este momento. Es decir, ya no escuchamos. En el momento que dejamos de escuchar los padres, la comunicación con el hijo está ya deteriorándose y de una forma muy severa. ¿Por qué? Porque mi padre no está entendiendo que estoy haciendo otra cosa para mí importante y no creo que sea prioritario, por ejemplo, el hacer la cama. Sí puede ser en alguna forma importante. Hijo, dejé abierta la llave del agua del patio, corre, por favor. Sí, eso sí, porque se está derramando el agua, hay un desperdicio, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el autoritarismo la gente no escucha, ejerciendo la autoridad en un niño, en un adolescente. Hijo, necesito que me hagas esto. Y el chamaco está viendo la televisión. Si no es algo importante, entonces el niño que está acostumbrado a razonar con sus padres, que está acostumbrado, ya le enseñaron a ser escuchado. Mamá, nomás dame 5 minutitos hasta que termine el programa, ¿sí? Por favor. Y voy luego.
se puede caer fácilmente en el autoritarismo. Dije que vas en este momento. Y el chamaco está pues, muy interesado en el programa. ¿Qué creen que suceda si le decimos, hijo, ¿en qué tiempo termina? En 5 minutos, mamá. Órale, pues te espero 5 minutos. Dentro de 5 minutos vas por eso. Sí, mamá. Vamos a estar pendientes del programa. Ya terminó, mi hijo ya acabó, ahora sí, chaparrito, por favor, ándele. Sí, en ese lenguaje coloquial. Sí, mamá, nomás que fíjate que ahorita que venga, hace un momento, hijo, te pedí de muy buena manera que hicieras esto. Y me dijiste 5 minutos. Los pasaron, es tu palabra y me cumples, Juanito, me cumples. Te estoy esperando. Fíjense cómo estamos revirtiendo una actitud de responsabilidad. Le estamos diciendo al muchacho, le estamos diciendo al niño que es su palabra y la va a cumplir. Sí. Sí, eso es yo creo que el autoritarismo también, y lo menciona ahí, ¿no? Creo que la autoridad la maneja usted como que lleva respeto, ¿no? Y el Sí, autoritarismo lleva como factor principal el miedo y en sí, consecuencia es más probable que caigamos en la violencia física o psicológica con nuestros hijos, ¿no? sí, sí, el autoritarismo ya lleva la violencia, lleva inherente la amenaza de violencia física, la amenaza de violencia psicológica. ¿Sí? Así es. Ahora, un paréntesis. Cuando usamos la palabra, la expresión violencia física, violencia psicológica, pareciera que estamos hablando de obscenidades. ¿Verdad? Sí, la violencia física, la violencia psicológica, siempre ha existido, siempre va a existir. Hace muchos años alguna persona, no una persona, varias veces, me llegaron a preguntar si, ¿qué hacer cuando un niño, un bebé, hace un berrinche? ¿Sí? Y pues de repente todavía alguna persona que me llega a preguntar esto con cierto margen de duda, me dice, doctor, ¿y si un niño hace un berrinche? Porque no debemos golpear a los niños. No, no, no debemos golpearlos, pero sí podemos. Sí. Podemos significa, le pregunto, ¿qué tratamiento quieres? Uno inmediato, instantáneo, para que el berrinche no se repita, o un tratamiento igualmente eficaz, pero que va a llevar más tiempo, un poco más de tiempo, ¿sí? ¿Cuál quieres? ¿El inmediato? ¿Verdad? Que siente ese... Y el niño va a aprender a que el berrinche, cada vez que haga un berrinche, va a recibir eso, ¿verdad? Desde el maestro Watson, pasando por Skinner, pues es un principio elemental de estímulo-respuesta. Entonces el niño va a aprender muy rápidamente. La otra forma de aprender, que es mucho más lento, pero también muy eficaz, es hace berrinche, simplemente no le hago caso. Estoy hablando de un bebé. Un niño, vamos a hablar de un niño de 2, 3 años, algo que repito con mucha frecuencia, ya son 40 y tantos años de ejercer la psicoterapia y en todos estos años, nunca, nunca, nunca he encontrado un paciente que me haya dicho, doctor, cierro los ojos, alguna persona en sus veintitantos, treinta y tantos o más, y que me haya comentado, es que me acuerdo cuando mi madre me nalgueaba o mi padre me nalgueaba. Sí recuerdan cuando había golpizas ya francas, ya con violencia extrema, pero que alguna persona me haya comentado con dolor emocional, hagan el experimento, ustedes colegas terapeutas, que algún colega, que alguna persona haya comentado con dolor emocional cuando se lo sonaban, cuando le daban. Observen que cuando platican, mi papá me daba, mi mamá me daba,
se ríen, sonríen. ¿Por qué? Porque lo incorporan como un hecho constructivo. ¿Sí? Entonces, esto de la violencia psicológica es una constante. ¿Sí? No es una prohibida. La violencia psicológica pues llega a funcionar. Ahorita, ¿qué ha sucedido con la gente que se ha metido en la teoría de la conspiración ahora que estamos con el COVID-19? ¿Qué ha sucedido con personas? Es que es una conspiración y que las potencias mundiales, etcétera, etcétera. No sé si sea conspiración o no. El caso es que la gente se está muriendo. Punto. ¿Sí? Pero apoyándose un razonamiento o aparentemente un hecho que para algunos no tiene discusión porque creen que sí lo es, no, ignoro si lo sea o no lo sea, ¿qué hacen? Fíjense cómo están viendo, están apoyándose en un argumento, en un supuesto que ellos le dan validez ante un hecho absolutamente real. Cómo la gente mezcla, cómo combina lo imaginario con lo real. Es decir, estamos viendo a personas con un pensamiento como niños, un pensamiento infantil. ¿Sí? Es que no pasa nada. No pasa nada. Pues fíjate que sí pasa. Y hay gente que ya lo está sufriendo. El hecho de este principio de singularidad universal. Eso le pasa a todo el mundo. Esto de morirse por coronavirus o etcétera, le pasa a todo el mundo. A mí no. A ti no. Y puede pasar algo. El COVID o no sé qué cosa. ¿Sí? Son pensamientos infantiles. Que un niño piense de esta forma es perfectamente comprensible, pero las consecuencias son muy graves cuando un adulto no ha madurado este tipo de procesos. Así es. Y bueno, ya por último creo que ya nos está yendo el tiempo y precisamente sobre el tiempo es la última pregunta. Ahorita pues obviamente tenemos tiempo, ¿no? Parece que los días han perdido su nombre y todos siguen, decía un amigo hace rato, ¿no? Dice, ya no sé ni qué día es hoy y mi cuerpo ya se olvidó qué día es hoy, ¿no? Prácticamente. Sí, Entonces, pero cuando tenemos y cuando yo espero que volvamos como a este ritmo normal, entre comillas, normal, de normal. vida, este, siempre se manejaba esta cuestión de calidad del tiempo contra cantidad de tiempo. Había ocasiones en las que muchos padres planteaban no tener tiempo para sus hijos, ¿no? Entonces se viene y se mete el concepto de calidad. Ahorita pues obviamente hay cantidad, ¿no? Para una gran mayoría pues hay cantidad. Y Entonces, ¿cómo manejar esta cuestión de calidad-cantidad? en estos momentos, fíjate, Enrique, amable público que nos dedican su tiempo, no es tan difícil, no es tan difícil. Eh, no es tan difícil porque eh, aquí hay un problema de fondo muy serio, un problema de fondo muy serio, particularmente en los niños, en los adolescentes, sí se presenta este problema, pero es mucho más serio en los niños. ¿Por qué? Porque recuerden que los niños, a ellos les cuesta mucho trabajo estructurar el tiempo, mucho trabajo, mención que les cuesta mucho trabajo armar. Dentro de 6 meses vamos a hacer esto o vamos a ir a tal parte. 6 meses el chamaco no sabe si 6 meses es mañana o cuando sea grande, no tiene el niño esta característica, esta situación, ¿sí? El niño sabe perfectamente bien que el sábado o el domingo, o el sábado y el domingo, puede comer chatarra, puede comer porquerías, el sábado y el domingo hay la libertad de hacer no sé qué cuestiones, de levantarse un poco más tarde, etcétera, ¿sí? Aquí el problema está en que los días son iguales. Entonces, para darle calidad de tiempo, enseñamos que, si bien es cierto que, perdón, en época de escuela se levantan a las 6 de la mañana, 6:30, no vamos a levantarlos a las 6:30. ¿Para qué?
para que no pierdan la costumbre. La retoman en poco tiempo, pero sí despertarlos a las 7 de la mañana, bañarse, ponerse ropita del diario, playeritas viejas, etcétera, para que la madre no esté planche camisas, porque sigan un hábito, la rutina de la limpieza, la rutina de la limpieza. Es muy importante que los padres sigan manteniendo una rutina de lunes a viernes. Ya se terminó de desayunar, se bañaron los niños, o si se vayan en la noche, etcétera. La rutina que han llevado, ahora sí, y vienen los ejercicios de tarea, ponerles a hacer trabajos escolares, darles un receso, no vamos a estar como en la escuela de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por supuesto que no, pero sí ponerles tareas, ponerles tareas, decía una persona cuando estaba platicando de esto en un programa de radio, pero es que yo no sé, en el caso de un adolescente, no sé resolver el teorema de Pitágoras, o no sé hacer una ecuación. Yo tampoco. El común de las personas, ¿verdad? Que tenemos una capacidad estándar, que sí, mis respetos, ¿verdad? Pero el mortal estándar, no tenemos esa capacidad de resolver teoremas, ¿sí? Cuando el niño está aprendiendo o el adolescente, no nos vamos a sentar con él a resolver el teorema de Pitágoras. No lo vamos a hacer. Vamos a interesarnos en lo que al niño le interesa. No nos vamos a sentar con él a hacerle la tarea. Hijo, aquí está este trabajo que recomendaron en la escuela o el maestro A, B o C. ¿Sí? Estos son ejercicios, hijo, para que te estés ejercitando. Aquí es un punto metiendo el aspecto, un aspecto muy, muy interesante. Interesante porque necesitamos mantener el cerebro elástico, funcionando desde el punto de vista neurofisiológico. Es decir, el niño va a ver sus películas o sus cosas, sí, pero ahorita necesita poner su cerebro a funcionar a nivel, ahora dicen ustedes los jóvenes, en modo de aprendizaje. No es lo mismo leer para estudiar que leer una novela. La novela nos gana el sueño y se nos cae el libro y apagamos la luz y se acabó. El libro que estamos estudiando requiere un esfuerzo muy, muy superior. Requiere aprender. La novela es hemisférico derecha, es formar imágenes, sensaciones, etcétera. ¿Sí? El aprender es otra función, mantener al niño en un hábito de lunes a viernes, ocupado ¿en qué? En procesos de aprendizaje, en procesos pensantes, que no hay clase de educación física, no importa, vamos a pintarle con un gis o no sé con qué, un círculo en la pared al niño, si es un niño primaria, preescolar, con la pelota, vas a acertar ese círculo lanzando la pelota. Está jugando el niño y estamos ayudándolo a un ejercicio neuromotor, psicomotor, ponerlos a jugar esta cosa del Jenga, creo que se llama. Sí, creo que se llama Jenga, el de los cubitos o unas piezas geométricas, ¿sí? Que se van jalando en una torrecita y demás. Este tipo de juegos está el niño jugando, poniendo atención, desarrollando, ayudando a madurar esta parte del cerebelo, del movimiento fino, del bulbo raquídeo, dando a madurar. Entonces, para que el niño sepa que de lunes a viernes tiene una rutina y los padres vamos a estar al tanto de ello. Regresando a esta época que esperemos que ya sea pronto, de normalidad, que no tienen tiempo, no saben qué hacer con sus hijos, porque sí tienen tiempo para ir con sus amigos y echarse un par de cervezas. Eso no es malo, ni estoy sentenciando, ¿sí? Que sean padres malos o disfuncionales, de ninguna manera, en lo absoluto. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar es el tiempo de mis hijos, es para mis hijos. ¿Sí? El tiempo para mis cuates va a estar predestinado el martes por la noche, el día tal o cual, etcétera. Entonces ya se lo dedico, pero
el tiempo para mis hijos es darle atención a los hijos, que además no significa unos padres o madres que tengan que estar junto a él. No, el hecho de que el padre anda por ahí, ¿verdad? O la madre, el niño se siente acompañado, se siente contento de que su padre anda por ahí. Oye, papá, ¿qué, mi hijo? En lugar de no molestes, estoy ocupado, estoy viendo el partido, o cosas de estas, ¿no? Ahora, también tener en cuenta que si el padre o la madre están haciendo lo que se llama home office, ¿verdad? Entonces, pues sí, el lugar necesita estar aislado de ruido, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa. Y se le dice al niño, es que tu papá o tu mamá están trabajando. Sí, entonces ahorita guarda silencio o al rato te escucha, al rato te hace caso. Sí. Sí, estos conceptos, ¿no? Que lo capté de esta forma y creo que es muy importante ahorita en esta cuarentena que hay aparentemente mucho tiempo, es tener una estructura, ¿no? Porque creo que al final del día cuando nosotros dejamos que las estructuras que teníamos se desmoronen y no construimos otra en este tiempo que tenemos, estamos muy propensos a caer en un desorden que impacte en lo psicológico, trastornos del sueño, cuestiones de humor, por no dormir bien, por el abuso de los dispositivos, ¿no? Y obviamente por eso es importante tener como esta estructura de hábitos que usted comentaba. Es muy importante mantenerlos. Y me llamó la atención una palabra que empleaste que es tan gráfica, que no se desmoronen los hábitos. ¿Sí? Podemos generar una serie de hábitos alternativos. ¿Por qué alternativos? A los hábitos ahí van a estar, ahí van a estar. Nada más que ahora viene ¿qué alternativa tenemos para seguir produciendo, seguir rindiendo en este periodo que no podemos salir, no podemos comunicarnos en la forma habitual, comportarnos en forma habitual? Entonces tenemos la alternativa de un comportamiento que tiene características nuevas para todos nosotros, para todos, ¿sí? Si alguien dice, doctor, usted es psicólogo y usted que tiene experiencia, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Pues fíjate que es la primera pandemia que vivo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba el H1N1, que la gente se ponía, nos poníamos eventualmente el cubrebocas, pero realmente no pasó a más. ¿Sí? A mi edad, es la primera pandemia que vivo, es la primera, esperemos que sea la última, no para mí, sino para la humanidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es eso, ¿no? La cuestión de reconstruirnos y lo que comentaba hace rato me vuelve a tocar esa parte de la frase de Víctor Frank, ¿no? La de nosotros podemos elegir la actitud con la que vamos a enfrentar esta pandemia, ¿no? Que es a través de esos hábitos alternativos que usted comentaba, ¿no? Porque hay cosas que esperemos pronto sea el volver a esos hábitos que ya teníamos, pero mientras tenemos que buscar esos hábitos alternativos que den una estructura a nuestra vida. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su contribuir a través de esta forma a la cuestión social. Su libro tiene mucho contenido todavía. Por aquí todavía me quedaron algunas pendientes que yo tenía diseñadas para hoy, pero pues si tiene en su tiempo más adelante, la otra semana, pues con gusto creo que continuamos. No sé, usted dígame. Sí, sí, así que digas que qué ocupado estoy, qué barbaridad, no, ¿verdad? Pues esperemos entonces la próxima semana y nos vamos a poner de acuerdo, doctor. Muchísimas Enrique, muchas gracias. gracias. Pues, gracias por tu interés, a quienes nos brinden su tiempo, muchísimas gracias. Y si hacen preguntas, encantado de contestarlas, o al menos hacer el intento, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Pues, Hasta luego. muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen día. Hasta luego.